ustedes y les paso la palabra. Yo agradezco esas flores que me echáis. Muchas gracias. No es la cosa para tanto. Soy una persona que me entusiasmo con las fiestas de mi pueblo. Y ya está. Entonces investigo, estudio todo lo que puedo sobre este tema y luego se refleja pues muchas veces en algún escrito, en algún programa, en la revista de fiestas y ya está. Voy a hacer una exposición de cómo se va introduciendo la fiesta, no solamente aquí, sino en otros muchos pueblos de Andalucía. Se debe a los moriscos. O sea, el hecho de estudiar los moriscos, los problemas que hubo con la asimilación de los moriscos y anteriormente a ellos los mudéjares. Todo eso tiene que ver mucho con las fiestas de moros y cristianos. Eso no cabe la menor duda. Durante 70 años se instituyeron unas devociones consistentes en enseñar, en inculcar muchos conceptos y muchas cosas de la religión católica. Entonces se puede hablar de devociones doctrinales. Esas devociones doctrinales consistían en inculcar, lo repito, a los nuevos cristianos, que eran los moriscos, que se bautizaron en 1500 y 1501. Entonces no sabían nada de lo que era la encarnación, de lo que era la asunción de la Virgen, de lo que era la crucifixión, de lo que era el rosario, la Virgen del Rosario, las cofradías del Rosario, que en muchos de los pueblos no solamente existen cofradías, sino que existen obras de moros y cristianos que le dedican también párrafos, versos al rosario, porque había una tradición y había una necesidad de inculcarle por medio del rosario muchas cosas de la religión católica a los moriscos, tan faltos de fundamentos religiosos. Aquí, por ejemplo, pues se instituyeron cofradías y hermandades de la encarnación del Santísimo Sacramento, de la Virgen del Rosario, del Cristo de la Vera Cruz, de Santa Ana, con la idea de inculcar precisamente esos sentimientos religiosos. Cuando se expulsan a los moriscos, vienen los nuevos pobladores procedentes de Logroño, de León, de Cuenca, de Albacete, de Ciudad Real, de Madrid, de Murcia, de Córdoba y sobre todo del Reino de Jaén, de los pueblos más cercanos a al nuestro. Por ejemplo, Úbeda, Baeza, Cazorla, Quesada, La Iruela, Huelva. Y estos nuevos pobladores traen otra mentalidad, no cabe la menor duda. Traen un bagaje religioso de devoción a la Virgen de la Cabeza. Y ese bagaje religioso, o esa devoción a la Virgen de la Cabeza, pues se traduce en instituir una fiesta precisamente a la Virgen de la Cabeza. Aparece ya en el año 1600. Esta mañana en la iglesia lo han recordado. En el 1601, mucha gente, cuando hace su testamento, mandan misas para que interceda la Virgen de la Cabeza. En el 1611 hay ya un acta de cabildo en el que se habla ya de la fiesta de la Virgen de la Cabeza en Jabalcón. Antes se llevaba a otro lugar que se llama Catín, donde había una ermita, se hundió varias veces, y entonces ya pensaron que la Virgen quería
los cultos más altos y más densos, y por eso se lleva a Jabalcón, se hace en Jabalcón esta ermita, que duró, la construcción de la ermita duró mucho tiempo, porque se hundió, se llevaron los materiales, se volvió a hundir, total, que en 1635 ya, menos mal que se celebraron una fiesta bastante intensa sobre la Virgen de la Cabeza, y se supone que ya en ese año se terminó esta ermita. Entonces se ve ahí que la fiesta de la Virgen de la Cabeza se va enriqueciendo cada vez más. A mediados del siglo XVII, 1645, 1650, se crea una nueva hermandad y esclavitud de la Virgen de la Cabeza, y a ella se le aneja, se le agrega la del Ángel de la Guarda, y lleva consigo esta nueva hermandad, y además lleva consigo la penitencia, la vela de la Virgen, la vigilia en la cumbre de Jabalcón, toda una noche del sábado al domingo, y una caridad. La caridad la cogieron de la fiesta del Ángel, que consistía en darle rosca a la gente, y en la fiesta de la Virgen de la Cabeza consiste precisamente en darle arroz a la gente que sube a la cumbre de Jabalcón. En principio se le daba a los más pobres. Ahora ya, pues mucha gente se acerca donde están haciendo ese arroz y se le invita, y queda muy bien, y cada vez se hace más. O sea que la fiesta, como digo, se va enriqueciendo, y ya a finales del siglo XVII, pues ya piensan que es interesante no solamente que la fiesta se quede así, se quede en eso, en procesiones, en misas, en la vela de la Virgen en Jabalcón, en la romería. La romería empieza desde el primer momento. Se dice precisamente en muchos documentos, en el archivo de protocolos notariales de Granada, figuran testamentos en los que se dice una persona que, como no ha podido ir a la Virgen de la Cabeza de Andújar, entonces hace una ofrenda a la Virgen de la Cabeza de Andújar. Y se dice también que se hace la fiesta a similitud de la de Sierra Morena. Claro, a similitud de la de Sierra Morena, en la que se reúnen en la cumbre de Jabalcón, e incluso antes, en el Peñón de la Bandera que se ha mencionado antes, se reúnen cofradías, hermandades y soldadescas de los pueblos de la comarca e incluso fuera de la comarca, por ejemplo de Baza, de Namaurel, de Cortes, de Cuyas y de Serón, incluso juntamente con la de Zújar. Y entonces todas esas cofradías y hermandades y soldadescas suben a la cumbre de Jabalcón y celebran una fiesta a similitud de la de Sierra Morena. Esto ya en el siglo XVII. Luego la fiesta se enriquece todavía más cuando se introduce, precisamente a principios del siglo XVIII, se introduce la obra de Moros y Cristianos. Y ahora, precisamente, se están cumpliendo los 300 años de la introducción de esa obra de Moros y Cristianos, que ya se ha hablado aquí mucho de ella, y que ahora quiero yo decir algo sobre ello. Bueno, la fiesta de Moros y Cristianos, que se ha mencionado aquí ya, en principio era muy sencilla. Se hacía un enfrentamiento, una escaramuza, una especie de comedia entre unos personajes que se vestían de moros y otros que se vestían de cristianos. Y concretamente en Jaén, precisamente el condestable Lucas Gómez de Ganzo fue el que primero empezó a hacer estas cosas. Luego se fue enriqueciendo también estos enfrentamientos de moros y cristianos, hasta el punto de que ya los mismos reyes instaban a los escritores, a los literatos, a los poetas, a que hicieran obras de moros y cristianos. Felipe II, por ejemplo, celebró festejos de moros y cristianos en Toledo
Felipe II no, Carlos V, en Toledo en el año 1533. Se celebró otro festejo de moros y cristianos en Trento, en una visita que hizo Felipe II a Italia. En Trento se celebró también un festejo de moros y cristianos. Luego en el 1500 Paradenia. Incluso se celebró aquí, muy cerca otra, en el año 1605, en Baza. En Baza existía una especie de retén para hacer frente, un retén que eran 100 soldados, 100 muchachos de Baza y de los pueblos de la comarca que hacían una especie de instrucción militar. Se preparaban por si había un desembarco de turcos, porque el problema en el siglo XVII eran los posibles desembarcos de piratas turcos. Por eso en la mayoría de las obras de teatro de moros y cristianos se refiere a turcos, no a moros del norte de África, no, sino a piratas procedentes del Mediterráneo oriental que llegan a las costas españolas, hacen desembarco y destruyen todo lo que encuentran a su paso. Entonces los pueblos grandes se organizan una especie de ejército y con ese ejército hacen frente o piensan hacer frente a los desembarcos de turcos, de piratas turcos. Esa es la razón por la que en Baza hubo un destacamento de 100 muchachos que aprendían a manejar las armas de guerra de aquella época, y si se producía un desembarco en Vera o en Mojácar, inmediatamente acudían para hacerle frente, porque esa es la salida natural de esta comarca hacia el Mediterráneo. El río Almanzora hasta Vera y hasta Mojácar. Por eso estaban preparados para eso. Y claro, inmediatamente, pues para enriquecer las fiestas religiosas, entonces se introducen también soldadescas. Las soldadescas pues son estos soldados, estos muchachos que acompañan en las procesiones a sus santos patronos, y entonces pues lo tienen como un honor el acompañar en las procesiones a sus patronos. Ya lo dicen algunos versos del Minardo, lo dice así: que vuestros disparos sean para honor a la Virgen y obsequio de su grandeza. O sea que se hacen así para honorificar a la Virgen, para acompañar a la Virgen, para que sea un obsequio. No era un enfrentamiento. Algunas veces sí, algunas veces pues hacían una especie de comedia, no solamente las soldadescas, sino también grupos que se contrataban para asistir a las procesiones y hacían una comedia, hacían momos, cantaban, tocaban, y entonces aquello le daba mucho más esplendor a las fiestas. Pero cuando intervenían también soldados, todavía más. Y claro, ya parece que lo que se buscaba era tener una obra de moros y cristianos que completara toda esta parafernalia, diríamos, para que la fiesta fuera de más categoría y la fiesta tuviera más esplendor. Y esa obra de moros y cristianos pues se introduce a principios del siglo XVIII. Exactamente no hay una fecha concreta, pero en los versos que se dicen en la misma obra se habla de la guerra con Inglaterra. La guerra con Inglaterra había sido la guerra de sucesión que terminó en el año 1714. Se firmó la paz de Utrecht y en esa paz precisamente España perdió Gibraltar. Por eso celebran el año que viene, celebran los gibraltareños la fiesta, y Barcelona también se rindió en el año 1714. En septiembre del año 1714 allí intervino también un zujareño que se llamaba Alonso de Heredia Barrionuevo, era capitán de artillería.
que luego vino a Zújar y relataba toda esta historia. Estuvo prisionero en Marruecos, estuvo en Tánger, en Tetuán, en Alhucemas. Entonces, el tema este de moros y cristianos era un tema muy manejado aquí en Zújar, y quizá influyó para que se hiciera y se introdujera una obra de moros y cristianos, que ya digo, fue a partir de 1713, porque hay un periodo de paz con los ingleses de 1713 a 1718, y entonces en ese periodo, pues ya lo dicen los versos de nuestra obra de moros y cristianos: si el corazón no me engaña, es la armada de Inglaterra, y creo que con España se halla en paz y no con guerra. Y hay otros versos que hablan de la posible fecha. Cuando el mapa se formó, tenían 1700 y más años por la cuenta. O sea que 1700 y más años quiere decir que ya estaba entrado el siglo XVIII y que ya estaba representándose la obra de moros y cristianos. Todo eso lo confirman una serie de documentos, por ejemplo, el libro de visitas pastorales de la iglesia de aquí de Zújar, o por ejemplo, documentos del archivo de protocolos notariales de Granada, en el que se dice pues que ya empiezan a hacer los oficios una serie de personas, incluso da el nombre, y se dice también que un señor de apellido Burruezo, aquí de Zújar, hace la fiesta en el año 1721 y se gasta precisamente una tinaja de vino en los festejos y en los ensayos. Y un poco más tarde, en 1722, sigue hablándose de la fiesta y se habla ya, se dice de los oficiales, los que costean la fiesta, y habla de 6 oficiales, que son los que tienen la fiesta. Y dice que solamente pueden ir a velar la Virgen las mujeres de los oficiales y 6 más, o sea, 12 personas, mujeres, hombres, todos los que quieran, porque se había extendido de tal manera la costumbre de subir a velar la Virgen a lo alto de Jabalcón que tuvieron que restringir para evitar también problemillas. Entonces, solamente 12 mujeres podían velar la Virgen la noche del sábado al domingo en la cumbre de Jabalcón. Todos esos detalles dan idea de que la fiesta estaba instituida ya y que funcionaba desde 1713, que por eso es por lo que celebramos aquí el tercer centenario de la introducción de esta obra de moros y cristianos. La obra de moros y cristianos saben ya, por lo que han visto anteriormente, que es interesante. Los personajes son lo mismo que en la dramática del siglo de oro. Parejas, forman parejas, Felín, Minardo, que son los criados del capitán Cristiano y del capitán Moro, y del capitán Cristiano, respectivamente. Capitán Moro, capitán Cristiano, otra pareja, y el ángel y el demonio. Entonces, esto en la literatura del siglo XVII era una cosa ya frecuente. Cuando un poeta hace una obra de moros y cristianos que se tiene que ajustar a unas características, pues introduce estos personajes. En obras de moros y cristianos, por ejemplo, como esta, en las que se produce un cautiverio y rescate. En otras, como son las embajadas, son de otro tipo. Otras son también de cautiverio y rescate, pero que se hacen precisamente a lo largo de las procesiones. Entonces, casi